Bueno, siguiendo con la serie de videos de derivadas de funciones un poco complejas, vamos a derivar esta función arco cotangente de 2x, donde el arco cotangente tiene como argumento 2x, dividido para una función, tiene como argumento 2x, dividido para x cuadrado más 2. Viendo globalmente esta derivada, pues tenemos una regla de derivación, recuerden, de una función dividido para otra función, o sea, un cociente. Recuerden que la regla de derivación es la de abajo, está al cuadrado, la misma de abajo por la derivada de arriba, menos la de arriba por la derivada de abajo. Fíjense que esta regla de derivación pues va a ser aplicada a esta función. Y si nosotros la aplicamos a esta función, vamos a ponerla aquí, tendremos que la función de abajo, miren, x cuadrado más 2, todo está al cuadrado, la misma de abajo por la derivada de arriba, pero la derivada de arriba tenemos, del numerador tenemos la derivada con respecto de x de arco cotangente de una función, o sea, y esto es igual a la derivada de la función 1, y este es negativo, o sea, menos 1 más la función al cuadrado. Esta es la derivada para esta parte del arco cotangente, o sea que va multiplicado aquí la misma de abajo por la derivada de arriba, que sería la derivada de la función, o sea, del argumento 2, 1, esto es negativo, el arco cotangente, la derivada es negativa, miren, 1 más el cuadrado del argumento, que sería 4x al cuadrado, menos la de arriba tal cual, o sea, el arco cotangente de 2x por la derivada de abajo, que sería 2x del denominador. Entonces aquí tendríamos ya derivado esta función en la cual aplicamos dos reglas de derivación. La primera, la de un cociente, y luego la del cociente, pues aquí nos obligó a utilizar la derivada de la regla de derivación del arco cotangente de una función. Vamos con otra ejercicio. Lo más importante de estos ejercicios es primero tener en cuenta la regla de derivación que abarca a toda la función, o sea, toda la derivada. Por ejemplo, tenemos esta derivada logaritmo de x sobre e a la x por e a la x al cuadrado. Fíjense que aquí tenemos dos funciones, ¿no? Este es un producto de funciones. Ustedes saben que tenemos una regla de derivación para el producto de dos funciones, para recordar. Si tenemos dos funciones, la función f de x por la función g de y es la primera tal cual, aquí, sin derivar, la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Es una forma de aprendérsela, ¿no? Esta sería la regla de derivación que abarca a toda la derivada. Entonces la primera tal cual por la derivada de la segunda. Y la derivada de la segunda, recuerden que esta es para nosotros f de x y esta es como g de x. La primera tal cual, ya está esta parte, por la derivada de la segunda, que sería esto. Y esta de aquí, esta regla, nosotros tenemos una regla de derivación que es e elevado a una función, que es la misma función por la derivada de su exponente. O sea que aquí podemos usar esta regla de derivación, que es poner la misma función tal cual por la derivada de su exponente, que sería 2x, más
Vamos a borrar por cuestiones de espacio esta parte de aquí, que ya utilizamos esta regla, más la segunda tal cual, o sea, g, en este caso g, por la derivada de la primera. Y en la derivada de la primera, recuerden, tenemos un logaritmo, que el logaritmo de esta derivada es la derivada de la función sobre la función. Pero fíjense sobre la función tal cual. Aquí la derivada de la función, entonces aquí tenemos la derivada. Tendríamos que sacar la derivada con respecto de x sobre e a la x. Y aquí tenemos un cociente. O también podría ser visto como reescrita y vista como un producto, pero eh, sin cualquiera de las dos formas, pues nos sirve. Por ejemplo, e a la 2x sería el cuadrado de la de abajo, la misma de abajo por la derivada de arriba, menos la de arriba por la derivada de abajo. Esta de aquí es la derivada de la parte de acá. Entonces tendríamos que poner esto aquí. E a la x, todo esto sobre e a la 2x. Bueno, aquí se pondría hacer alguna manipulación algebraica de extremos y medios y varias cosas. Lo más importante es saber que se aplicó bien las reglas y luego las manipulaciones algebraicas se las hace luego. Por ejemplo, lo más importante aquí es saber que la regla de derivación que abarca a toda esta función es el producto. La primera por la derivada de la segunda, tal cual la derivada de la segunda, que aplicamos la regla del exponente a una función, de elevado a una función, más la segunda tal cual por la derivada de la primera. La derivada de la primera utilizamos la regla del logaritmo, que es la derivada de la función sobre la función. Entonces sería esta forma, ¿no? Bueno, vamos a poner un último ejemplo para cerrar esta parte de este video de derivaciones de funciones complejas. Por ejemplo, tenemos el video, x a la x dividido para seno de x. Fíjense que aquí tenemos varias reglas de derivación y hasta técnicas de derivación que podemos aplicar aquí. Fíjense que aquí tenemos un cociente, ¿no? Recuerden que el cociente es, ya para derivar esto, la de abajo al cuadrado, o sea, el denominador al cuadrado, la misma de abajo, por la derivada de arriba. Pero arriba tenemos una función elevada a otra función, que nosotros ya habíamos resuelto esta por medio de derivación logarítmica, que podemos hacerla aparte a esta derivada. Por ejemplo, aplicamos logaritmos a ambos lados. La vamos a hacer un poco más rápido porque pues en videos anteriores hay un video que trata de la técnica de derivación logarítmica, que se aplica para una función elevada a una función. Aquí logaritmo de y bajo el exponente, aquí aplicamos las reglas de logaritmos hasta que ya no haya que aplicar y derivamos implícitamente 1 sobre y multiplicado por la derivada. Aquí tenemos un producto la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera, que sería la derivada de x. Y la derivada ya totalmente es toda esta función. Aquí podemos cancelar x con x, 1 más logaritmo multiplicada por y, pero y para nosotros es toda la función. Y esta es la derivada de esta parte de aquí. O sea que aquí podemos poner esta parte, la misma de abajo, por la derivada del numerador, que sería 1 más logaritmo de x, todo esto por x a la x, menos la de arriba, o sea, la del numerador, por la derivada de abajo, que la derivada del seno es coseno. Y aquí hemos terminado esta derivada, donde, fíjense, utilizamos primero globalmente la regla del cociente y luego derivación logarítmica.